Listo, ya estoy grabando. Entonces vamos a empezar. Entonces vamos a empezar primero con uno un poco más fácil y luego vamos a seguir subiendo un poco más de nivel. Hoy lo que quiero hacer son solo de energía, bueno, trabajo de energía y conservación de energía, ¿de acuerdo? Dice así, dos bloques están conectados por un cordón muy ligero que pasa por una polea sin masa y sin fricción, como está en la figura. Al viajar, la rapidez constante, el bloque de 20 newtons se mueve a 75 centímetros a la derecha y el bloque de 12 newtons se mueve 75 centímetros hacia abajo. Durante este proceso, ¿cuánto trabajo efectúa A? El bloque de 12 newtons. Luego, 2, la gravedad, la tensión, y B sobre el bloque, la gravedad y la tensión del cordón, sí. Y 3, la fricción y la fuerza normal. Obtenga el trabajo efectuado sobre cada bloque. Ok, básicamente aquí está pidiendo el trabajo neto. ¿De acuerdo? Ok. Entonces aquí se está pidiendo el trabajo neto sobre estos bloques. Hagamos aquí nada más un pequeño esquema de qué es lo que está pasando. Este se va a mover 75 centímetros hacia abajo. Este por consiguiente se mueve también 75 centímetros. ¿De acuerdo? Ahora muy bien. En cuanto a fuerzas, va a haber la fuerza normal. Bueno, en este caso solo una normal. Aquí hay un peso. El peso 1. Hay una fricción para acá. Ah, bueno, no, mentira. Es sin fricción. No sé por qué aquí está poniendo fricción si está diciendo que no hay fricción. Hay una tensión para acá. Hay una tensión para acá. Y hay un peso 2. ¿De acuerdo? Dice que viajan a rapidez constante, por lo tanto la aceleración del sistema es igual a 0. ¿De acuerdo? Bueno, si todos estamos de acuerdo que la tensión es la misma en ambos lados, en ambos bloques. Profe, Y sí, digamos, ahí dice que no hay fricción, pero en la polea y en la cuerda. No sé si en la superficie sí afectará. tiene que haber fricción. Para que tenga Usted lo ha sentido dicho. la pregunta 3, sí. Sí, tiene toda la razón. Sí hay una fricción porque esta aceleración es igual a 0. La única manera de equilibrar las fuerzas, porque aquí hubiera estado acelerando y no puede viajar acelerado si está yendo a velocidad constante. ¿De acuerdo? Aquí está el secreto. Sí, el problema está un poquito raro, pero sí hay fricción entre la superficie y el bloque. ¿De acuerdo? Entonces hay una fricción de momento desconocida. Pero tampoco es el gran problema. Si la aceleración es 0 y solo tenemos dos fuerzas en la horizontal, lo que quiere decir es que la tensión es igual a la fricción en magnitud y en dirección opuestas. ¿De acuerdo? Otra vez, profe, que me olvidó. Él viaja a rapidez constante. ¿De acuerdo? Ajá. Por lo tanto, la aceleración es 0. ¿De acuerdo? Sí. Por la segunda ley de Newton, si hubiéramos hecho sumatoria de fuerzas en X para el bloque 1, o sea, el bloque de la mesa, nos tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque no hay aceleración. ¿De acuerdo? Ajá. ¿Esto qué quiere decir? La tensión menos la fricción es igual a 0. La tensión es igual a la fricción, misma magnitud, dirección
diferentes, ¿de acuerdo? Sí, profe. Para el bloque 2, si hacemos sumatoria de fuerzas en la vertical, también tiene que dar 0 porque se está moviendo en velocidad constante. ¿Eso qué quiere decir? La tensión menos el peso 2 es igual a 0. Esto quiere decir que la tensión también tiene que ser igual al peso 2, ¿de acuerdo? Y el peso 2 ya lo conocemos, son 12 newtons. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, pero nos están preguntando aquí por la parte de la dinámica. Nos están preguntando por el trabajo que hace cada una de las fuerzas. Entonces, empezamos. Bloque 1. Entonces, el bloque 1. Nos preguntan por el trabajo del, de la tensión. Vamos a ver, la gravedad, la tensión. La fuerza normal. Sí, están preguntando el trabajo de cada uno de ellos, básicamente. Ok, ese bloque 1 tiene 4 fuerzas. Entonces vamos a ver el trabajo del peso. Muy sencillo. ¿El peso está yendo hacia dónde? Y abajo, Hacia abajo. ¿Y él se está desplazando hacia dónde? la derecha. Están a 90 grados. Cuando están a 90 grados, el trabajo tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? Y eso se ve muy fácilmente. El desplazamiento es un delta X por la fuerza, perdón, por el peso, que en este caso sería el peso 1, por coseno de 90 grados. Coseno de 90 es 0, por lo tanto esto debe ser igual a 0, ¿de acuerdo? Ahora vamos con el trabajo de la tensión. La tensión está yendo en la misma dirección del desplazamiento. Sí, ¿verdad? Sí. La tensión está hacia la derecha y el desplazamiento está hacia la derecha. Por lo tanto, están yendo en la misma dirección. Por lo tanto, el ángulo tiene que ser igual a 0 grados. Entonces, en este caso, esto es un delta X por el peso 1 por coseno de 0 grados. Pero coseno de 0 grados, esto es 1. Entonces, esto sería igual a el desplazamiento, que son, ¿cuánto era? 75 centímetros, ¿verdad? Sí. Entonces, 0.75 metros. Yo digo que le agarro esto a este lápiz. 0.75 metros por el peso 1. El peso 1 sería 20 newtons. Hey, si pueden desactivar los micrófonos. Bueno, 20 newtons y coseno de 0 grados es igual a 1. Entonces nada más es de multiplicar. 0.75 por 20. Eso nos da 15 joules de trabajo. Ahora vamos con el trabajo de la fuerza normal. La fuerza normal está siempre a 90 grados de cualquier desplazamiento. Eso no se pregunta. El trabajo de la fuerza normal inmediatamente es 0, siempre. La fuerza normal no realiza trabajo porque siempre está a 90 grados del desplazamiento. No importa la configuración, siempre es 90 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. Toca el trabajo de la fricción. La fricción está yendo en dirección opuesta a la tensión.
¿De acuerdo? Entonces, además de eso, como ya habíamos visto acá, la tensión era igual al peso 2. Ay, mira, aquí yo lo puse mal. Esto era el peso 2, no era el peso 1. Disculpen por eso. Aquí está mal calculado. Se debería ser el peso 2. El peso 2 era 12 newtons. Disculpen por eso. Voy a hacer el cambio. Serán 12 newtons. Por lo tanto, esto es 0.75 por 12. Eso sería más bien 9 joules. Ok. La fricción siempre va en contra del movimiento. Por lo tanto, hay un desfase de 180 grados. Entonces, esto sería el desplazamiento por la fricción, que en realidad la fricción es el peso 2, por Profe, coseno, ¿sí? De ¿por 180 grados. ¿por qué es el peso de la 2? Ah, muy sencillo. Ve aquí véalo acá. Aceleración es igual a 0, ¿de acuerdo? Sumatoria de fuerzas en Y, por lo tanto, tiene que ser igual a 0. Para este bloque. Solo hay dos fuerzas, la tensión y el peso 2 en este caso. Entonces la tensión tiene que ser igual al peso, el peso 2. Ahora, del bloque 1, tenemos la tensión y la fricción. Son las únicas que tienen componente X. Si hacemos de nuevo sumatoria de fuerzas para el bloque 1, la tensión tiene que ser igual a la fricción. Y por lo tanto también es igual al peso 2. ¿De acuerdo? Y en lo que estábamos calculando ahorita, lo que usted cambió. Era porque yo le puse aquí peso 1 en lugar de peso 2. Sí, porque es que se tiene que usar el peso 2. Y porque esto es igual a la tensión. Ah, ok. Este es el trabajo de la tensión. Sí, sí, ya Pero lo la vi. tensión es igual Gracias. la tensión es igual al peso 2. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ok. Nuevamente la fricción es igual al peso 2 por las ecuaciones que habíamos sacado anteriormente. Entonces esto sería delta X por la magnitud del peso 2 por coseno de 180. Coseno de 180, esto es igual a menos 1. Aquí solo estamos usando magnitudes, ¿de acuerdo? El coseno es el que pone el signo. Entonces esto sería igual a 0.75 metros por 12 newtons de peso por un menos 1. Esto numéricamente es casi idéntico a lo que habíamos sacado acá, solamente que con signo extra. 9 joules negativo. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Ah, mira, Sí, no me profe. quedó mucho campo para el siguiente. Y esta aplicación no me permite. Bueno, ahí mostramos lo otro. Para el bloque 2 es más sencillo, solo hay dos fuerzas. Está el trabajo del peso. Ahora muy bien, nuevamente solo ponemos magnitudes. El desplazamiento es hacia abajo, ¿de acuerdo? El peso está yendo hacia abajo. Por lo tanto, el ángulo que hay entre ellos es de 0 grados. Entonces, esto sería el desplazamiento, que es el mismo, digámosle delta X, es lo que se desplazó en Y es lo mismo que se desplazó en X, por el peso 2 por coseno de 0 grados. Pero esto es lo mismo que calculamos antes. Entonces sería igual a 9 joules, numéricamente hablando. Mientras que la tensión para este bloque, esto sería lo que se desplazó por la tensión, que la tensión es igual al peso 2 por coseno de 180 grados.
Este caso sería otra vez menos 9 joules, ¿de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Este ejercicio solamente como para entrar en calentamiento. Eso es lo más fácil. Ya los otros que seleccionan son un poquito más difíciles. Ok. Dice, Profe, ¿por qué 180 grados? ¿cómo? ¿Por qué es el 180 grados? Ah, bueno, muy fácil. Veámoslo aquí el diagrama. El desplazamiento está yendo aquí abajo, ¿de acuerdo? La tensión está yendo hacia aquí arriba. Si usted une esos dos vectores, uno queda para arriba, uno queda para abajo y el ángulo que hace entre ellos es de 180 grados. Usted siempre se fija, pone magnitudes. Las magnitudes no tienen signo. El signo lo va a tirar el coseno, ¿de acuerdo? Entonces, magnitud del peso, magnitud de la tensión. Y se fija en el dibujo. Este está yendo para abajo. Este está yendo para arriba. Por lo tanto, el ángulo tiene que ser 180. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Uno no trabaja con los negativos de las fuerzas cuando van en contra No, de... no, en este caso, el signo, No. hagamos esa aclaración. Trabajo es igual a magnitud del desplazamiento, producto punto, bueno, el trabajo técnicamente hablando es el desplazamiento en forma de vector, producto punto, la fuerza, ¿de acuerdo? Pero el producto punto tiene esta propiedad, magnitud del desplazamiento, o sea, el primer vector, por magnitud del segundo vector, por coseno del ángulo que hace entre los dos vectores. ¿De acuerdo? Entonces aquí usted lo que puede hacer son solo magnitudes, cantidades positivas. El signo lo tira el coseno. Ok, perfecto. Entonces, Con gusto. Ahora vamos a ver, lo que nos piden ahora es el trabajo total por todas las fuerzas. Vamos aquí. Este bloque, bueno, la tensión generó 9 newtons, 9 joules de trabajo y la fricción menos 9 joules, ¿de acuerdo? Por lo tanto, y las otras fuerzas dan 0. El trabajo del bloque 1 va a ser igual a 9 menos 9. Y eso es igual a 0. ¿De acuerdo? Mientras que el trabajo del bloque 2 solo tiene dos fuerzas. Una queda 9 joules y una queda menos 9 joules. 9 menos 9 igual a 0. Por lo tanto, el trabajo total de todos los bloques era 0. Todo el sistema hizo 0 trabajo. ¿De acuerdo? Profe, ¿y eso qué significa? Si no hace trabajo. Ya, y lo que gastó de energía lo consumió en otro lado. O Digamos, sea, si la se energía, mueve. O sea, si se sí, está claro, moviendo. sí se está moviendo. Pero básicamente eso es porque la fuerza neta sobre los dos sistemas, si se mueve con velocidad constante, la fuerza neta sobre los dos sistemas va a ser 0. Bueno, para el sistema en conjunto, completo. Entonces, de ahí, si no hay fuerza neta, no puede haber trabajo. ¿De acuerdo? Ok, profe. Ok. Vea que las partes intermedias sí generaron trabajo, pero lo que hace uno, lo que aportó uno, lo consumió el otro. Muy bien, vamos a hacer ahora el 33. ¿Todos de acuerdo con el problema que acabamos de hacer? Estaba sencillo. Ese primer problema era nada más para calentar. ¿De acuerdo? Vamos con el segundo. Problema, que es el 33. Dice así:
Una caja de 6 kilogramos se mueve a 3 metros sobre segundo sobre una superficie horizontal sin fricción. Choca con un resorte ligero cuya constante de fuerza es 75 newtons sobre centímetro. Ojo, aquí vamos a tener que hacer conversión de unidades. Usa el teorema de trabajo-energía para determinar la compresión máxima del resorte. ¿De acuerdo? Un dibujo ayuda mucho. Tenemos una caja. Va para allá. Y aquí había un resorte. Atado, digamos, como una pared. Lo que va a pasar es de que la caja va a chocar aquí con el resorte y lo va a comprimir un poquito. La idea sería ver esta compresión. ¿De acuerdo? Sí, profe. O sea, esto es lo que se está preguntando. Nos están diciendo que la K son 75 newtons sobre centímetro. Centímetros no es la básica del sistema internacional. Hay que hacer la conversión de unidades. Esto tiene 6 kilogramos de masa y va a 3 metros sobre segundo. Ok. Entonces, no importaba qué estaba haciendo antes, pero llega y pega con ese resorte a 3 metros sobre segundo. Nos dicen que usemos el teorema de trabajo-energía para calcular la compresión máxima del resorte. ¿De acuerdo? En el momento en que ya el resorte está empezando a comprimirse, ¿hacia dónde es la fuerza del resorte? Izquierda, derecha, arriba, abajo, inclinado. Izquierda. Izquierda. Izquierda, muy bien. ¿Por qué? Porque la fuerza del resorte se opone al movimiento. O sea, no le gusta que se comprimiera. El resorte va a ofrecer una fuerza al lado contrario. Entonces, la fuerza del resorte o la fuerza elástica. ¿De acuerdo? Naturalmente, esto tiene un peso y una normal, pero el peso y la normal no van a aportar trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ¿Por qué no, profe? porque el sistema se mueve hacia la derecha y el peso está hacia abajo. Está a 90 grados. En el momento en que está a 90 grados, da cero. Y la normal siempre va a estar a 90 grados. Esa ni la ponemos, esa siempre va a cero. Si yo les preguntara en el examen cuánto es el trabajo, la fuerza normal, ustedes ni siquiera hagan un cálculo, solo digan cero inmediatamente. El Ok. peso a veces hace trabajo. En el problema anterior, el bloque 2, el peso sí generó trabajo, mientras que para el bloque 1 no, porque el bloque 1 se movía horizontalmente, pero el bloque 2 se movía verticalmente. El peso sí tenía trabajo, ¿de acuerdo? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, en este caso, el peso no aporta trabajo. Muy bien, como el peso no aporta trabajo, ni me voy a preocupar por él. La única fuerza con trabajo es la fuerza elástica. Ok. Muy bien. Todo problema lleva un marco de referencia. En el problema anterior yo no lo puse, pero estaba implícito el marco de referencia tradicional. En este caso voy a hacer lo mismo. Marco de referencia tradicional. X, Y. ¿De acuerdo? Marco de referencia tradicional. Muy bien. Tengo que correr un poco más esto.
Ok. Entonces, solo la fuerza del trabajo es la única que aporta. Por lo tanto, perdón, solo la fuerza del resorte es la única que aporta. Por lo tanto, el trabajo neto solo va a ser el trabajo de la fuerza del resorte. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo es eso. La fuerza del resorte en términos de vector, porque esto es un vector, va a ser igual a ¿qué? Bueno, lo podemos poner en términos de vector o poner en términos de magnitud y dirección. Como quieran. Entonces, vamos a ver. La fuerza del resorte era un menos K por lo que se comprimió el resorte en la componente Y. ¿De acuerdo? O en la componente X. Y es lo único que aporta. No hay ninguna otra más. Muy bien. Tenemos un detallazo. Tenemos que la K estaba en centímetros. Entonces hagamos la conversión. K dice cuánto era. Eran 75 newtons sobre centímetro. Probablemente esto se comprima en términos de centímetros, pero todo el resto está en metros por segundo, así que mejor trabajamos siempre con las unidades apropiadas. Entonces, centímetros abajo se ponen arriba. Y queremos dejar metros abajo. Un metro equivale a 100 centímetros. Esto queda 7500 newtons sobre metro. ¿De acuerdo? Ok. El desplazamiento en forma de vector es lo que no sabemos. Va a tener una magnitud, pero están yendo en la dirección X. O sea, le pongo solamente la Y de vector. Noté algo muy curioso en el examen. Cuando usaban esto, lo usaban a veces mal. A veces, cuando les tocaba, digamos, hacer suma de vectores, no sé por qué, sumaban con J. No, eso se suma, pero se queda así, no le tienen que sumar cantidades porque uno está yendo en una dirección y otro está yendo en otra dirección. O sea, al final solo se quedan unidos por el signo de suma y listo. Muy bien. Por lo tanto, el trabajo del resorte lo podíamos haber visto en términos de vectores, en términos del desplazamiento, producto punto, la fuerza, y lo que nos queda es delta X, producto punto, menos K delta X, por Y. Ah, no, aquí estoy cometiendo un error gravísimo. Estoy cometiendo un error re grave. ¿Alguien sabe cuál es ese error grave? Enorme, es este error. Profe, no hay que integrar más bien. Exactamente. Usted lo ha dicho. El desplazamiento, como la fuerza no es constante, hay que integrar. El delta X realmente era un dx. Esto sería una y por dx. Ya. Toda la razón. Esto se integra desde 0 hasta una cantidad desconocida delta X. Eso es lo que estoy buscando. ¿De acuerdo? La fuerza en este caso no se pone en términos de delta X, se pone en términos de X.
Esto sería menos la fuerza, producto, perdón. Fuerza, producto punto de X. La fuerza sería igual a menos KX, vectorcito unitario Y, producto punto, vectorcito unitario Y de X. El producto punto de dos vectores unitarios del mismo estilo, esto da 1. Si fuera I punto J, daría 0. ¿Se acuerdan de eso? Si no les gusta verlo de esta manera, siempre pudieron haber usado la forma de magnitud de la fuerza, magnitud del desplazamiento infinitesimal por el coseno del ángulo. Y el coseno del ángulo, en este caso, es coseno de 0 grados. Por lo tanto, ese es 1. ¿De acuerdo? Profe, entonces si fuera I por J sería 0. Y por J es 0. Usted lo ha dicho. Equivalentemente, esto también se pudo haber puesto de la siguiente manera. Trabajo el resorte es igual a de integral de 0 a delta X de la fuerza por el de X por el coseno del ángulo. Pero este coseno del ángulo, esto hubiera sido coseno de 0. Y aquí se pone la fuerza perdón, coseno de 180 grados. Perdón. Si el desplazamiento está yendo hacia acá, la fuerza está yendo hacia acá, el ángulo es 180 grados. Llevaría un menos 1. Es dos maneras de ver el mismo problema. ¿De acuerdo? Son dos maneras exactamente iguales de ver exactamente lo mismo. Denme un segundo para tirar esto más para abajo. Este programa nunca le encontré dónde era que se insertaba páginas en medio. Y yo creo que sí lo tenía. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo se hace. Ok, entonces el trabajo del resorte nos queda como la integral desde 0 hasta delta X de menos KX de X. Ok. ¿Cómo se integra eso? La K es una constante. Pero, ¿Sí? ok, pero entonces solo digamos dos cosas, digamos. Entonces, digamos, como dónde la espero o a dónde me tengo que llegar, digamos, porque, o sea, el último bus de Santana a Aló, perdón, a San Pedro. ¿está hablando conmigo o está hablando con alguien? Acuérdense de desactivar los micrófonos. Perdón, profe, estaba hablando con mi papá. Sorry. Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La K es constante, el menos es constante. Esto sale fuera de la integral. Menos K por la integral de 0 a delta X. Queda la integral de X de X. ¿Cómo se integra eso? X a la 2 medios. Muy bien. Eso queda menos K por X cuadrado medios evaluado desde 0 hasta un delta X que todavía no conozco. Esto queda menos K por delta X al cuadrado entre 2. ¿De acuerdo? De hecho, esto es el trabajo del resorte. Siempre lleva. Sepan que este es el del resorte. Lleva al cuadrado en medios. Muy bien. Esto también es equivalente al trabajo neto, porque es la única fuerza que estaba aportando a esto. Lo que sigue ahora es usar el teorema trabajo-energía.
El teorema de trabajo-energía dice que el trabajo neto sobre un cuerpo es igual al cambio de energía cinética. Por lo tanto, esto es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Vamos a ver los datos que tenemos del problema. Nos dicen que es una caja que va a pegar con un resorte a 3,0 metros por segundo. Y nos pide que usemos el teorema de trabajo-energía para buscar la máxima compresión del resorte. Solo nos dicen información de la velocidad al inicio, justo cuando pegó. ¿Qué falta aquí para la velocidad al final? ¿Vamos, alguien? ¿Cuánto creen que sea la velocidad final? 0. 0. Debe ser Cero. 0, sí. 0. ¿Por qué? Porque la velocidad final, ese va a ser el momento en el que el resorte se comprimió al máximo. Si el resorte se vuelve a estirar, no nos interesa. En el momento en que cambia de dirección el resorte, tuvo que haber un punto en donde la velocidad tuvo que haber llegado a ser 0. Y ese punto donde la velocidad llega a ser 0 es cuando se comprimió al máximo. ¿De acuerdo? Entonces no nos interesa si el resorte se vuelve a estirar o no. Nos preguntaron por compresión máxima. Ahora, muy bien. Si la velocidad al final es 0, ¿cuánto es la energía cinética al final? 0. 0 también, muy bien. ¿Por qué? Porque la energía cinética depende de la velocidad únicamente. Bueno, depende de la velocidad al cuadrado. Entonces, lo que nos queda es que esto es igual a menos la energía cinética inicial. ¿Esto qué quiere decir? Que menos K por delta X al cuadrado, medios, es igual a menos un medio de la masa por la velocidad que tenía al inicio al cuadrado. Podemos cancelar acá, podemos cancelar acá, podemos cancelar el 2, cancelamos el 2. Voy a dejar la próxima vez que haga algo de esto con más espacio. Ok. Lo que hay que despejar es el delta X. Entonces, delta X al cuadrado va a ser igual a la masa por la velocidad al inicio al cuadrado entre K. Esto es igual al delta X igual a la raíz cuadrada de M entre K y por fuera de la raíz la velocidad al inicio. Esto tiene dos soluciones, positiva y negativa. Nuestro marco de referencia está diciendo que la compresión está yendo hacia el lado derecho, así que escojo la solución positiva. Ni me voy a preocupar mucho por eso, ¿de acuerdo? La K ya está en el sistema internacional, ya está, la habíamos pasado y nos había dado 7.500 newtons sobre metro. La velocidad era 3 metros por segundo y la masa son 6 kilogramos, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que metemos en la cálculo. Bueno. 6 entre 7.500 por 3. Esto dice que se comprimió 84.9 por 10 a la menos 3 metros. ¿De acuerdo? Básicamente se comprime 84 milímetros. Por 84 milímetros, 85 milímetros son 8 centímetros y medio. ¿De acuerdo? ¿Qué tal este problema? ¿Lo entendieron? ¿Estaba fácil? ¿Estaba difícil?
Sí, profe, sí lo entendí. Ok, perfecto. Si ven un problema de fuerza variable, una fuerza que dependa de X, entonces ustedes integran. ¿De acuerdo? No van a cometer el mismo error que yo, que fue por descuido, que se me olvidó integrar al inicio. Ok. Pasemos al 650. Dice así, un elevador vacío tiene una masa de 600 kilogramos y está diseñado para subir con una rapidez constante a una distancia vertical de 20 metros o 5 pisos en 16 segundos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a velocidad constante. 20 metros, 16 segundos. Ahí podemos encontrar fácilmente la velocidad. ¿De acuerdo? Es impulsado por un motor capaz de suministrar 40 caballos de fuerza al elevador. ¿De acuerdo? ¿Cuántos pasajeros como máximo pueden subir el elevador? Suponga que la masa de cada uno es de 65 kilogramos. Entonces, hagamos un dibujo como para darnos una idea. Primero, un marco de referencia. Voy a poner que es de esta manera. Tenemos un elevador, tenemos personas. El elevador va para allá con velocidad constante. Sabemos de que la velocidad la podemos calcular fácilmente. Van a ser 20 metros sobre 16 segundos. Este dato me puede servir mucho en un futuro, así que lo voy a tener ahí a mano. Esto dice que es 1,25 metros por segundo. ¿De acuerdo? Ahorita les diré por qué es que ocupamos la velocidad. Nos están diciendo que la potencia del motor son 40 caballos de fuerza, ¿se acuerdan? Caballo de fuerza era una unidad de potencia. Entonces nos están dando la potencia del motor. 40 caballos de fuerza. ¿Alguien se acuerda cuánto era la unidad de conversión de caballo de fuerza a joules? ¿Se acuerdan? Profe, eso es algo que Sí. ya a la hora del examen deberíamos de sabernos. Sí, pero yo probablemente si les pongo caballo de fuerza, esas, tal vez sí se las dé. Yo se la di en clase. Ok. Pero por esa unidad de conversión, yo no tengo problema de darla, si la fuera a usar. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Más o menos. Yo no, profe. Profe, no me acuerdo, la verdad. 700 y cuánto. 700 y algo, ¿alguien se acuerda? 746. Casi. ¿Anda cerca? No, no se acuerdan. Anda cerca la compañera, muy cerca. Profe, yo tengo apuntado igual, 746. 46. ¿Están seguros? ¿Seguro que Sí, no vio? profe, yo igual. No. No. Tal vez fue que leyeron mal mi letra, pero no es 46. 45. Ah, no, sí, 746, sí. Perdón. 746. Es un caballo de fuerza. 746 joules. Sí, ya estaba con la mente con un 5, no sé por qué. Hagamos la conversión. 40 por 746. Esto dice que da 29.840 joules. Perdón, watts. ¿De acuerdo? Ok, ahora muy bien. ¿Por qué estoy buscando la potencia? ¿Y qué tiene que ver con el peso?
Resulta que la potencia, recordemos que era también el cambio de energía total en el tiempo, pero además también era la fuerza necesaria para mover algo, producto punto, la velocidad. Dicho de otra manera, también era magnitud de la fuerza, magnitud de la velocidad por el coseno del ángulo que hacen entre esos dos puntos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos el ascensor con muchas personas. Esas personas van a aportarle peso. Veamos a ver, tenemos un elevador vacío de 600 kilogramos, entonces el peso total. El peso total es el peso de las personas más el peso del elevador. Y una fuerza externa que va para arriba. Dice que está yendo a rapidez constante. Por lo tanto, la fuerza en términos de magnitud es igual al peso total. Y el peso total es el peso del elevador más el peso de las personas. Ahora muy bien, el motor está yendo hacia arriba, o sea, todo está yendo hacia arriba. Por lo tanto, el coseno del ángulo, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el ángulo entre la fuerza y la velocidad? 180. No, la fuerza que ejerce el motor. O sea, lo que nos está diciendo es, el motor, ¿cuánto está gastando? El peso va para abajo, pero la fuerza va para arriba. Y el ascensor va para arriba. Por lo tanto, el coseno es, 0. bueno, coseno de 0. En este caso, coseno de 0 grados, ¿cuánto es? 1. 1. Muy bien. El peso del elevador, esto serían 600 kilogramos por 9,8 newtons sobre metro. El peso de las personas, a priori no lo conozco, así que esto es lo que ando buscando. ¿De acuerdo? Entonces el peso del elevador es fácil de encontrar. Es la masa del elevador por 9,8, por ejemplo. Entonces, ya tenemos la potencia. Así que la potencia va a ser igual a la fuerza del elevador por la velocidad que lleva, por coseno de 0 grados, que esto es 1. La fuerza es igual a la suma de los dos pesos, bueno, a la suma del peso total, que es el peso del elevador, más el peso de las personas. ¿De acuerdo? Por la velocidad que lleva el sistema. La velocidad ya la tengo. Lo que hay que hacer es solamente un simple despeje. La potencia va a ser igual a el peso de las personas. Me dan un segundo. Es que me están llamando. Creo que es de la UCR.
¿Aló? Disculpen, es que me llamaron de la U, entonces sí, había que contestar. Disculpen por eso. ¿En qué estábamos? Hola, ¿siguen ahí? Sí, profe. Ah, bueno. Ok, estábamos calculando la potencia de esto. Entonces, lo único que hago es quito el paréntesis, peso del elevador por velocidad del elevador más el peso de las personas por velocidad de las personas. ¿De acuerdo? El peso del elevador es conocido, el peso de las personas no es exactamente conocido, pero primero vamos a calcularlos y después vamos a calcular el número de personas. Despejamos acá. Esto sería peso de las personas por velocidad que lleva es igual a la potencia menos el peso del elevador por la velocidad. Entonces sería igual a el peso de las personas es igual a la potencia dividida entre V menos el peso del elevador. Calculemos primero esto y después calculamos el número de personas. La potencia serían, ¿cuánto habíamos dicho? 29,000 algo. 29,840. La velocidad que lleva el elevador, en este caso serían, ¿cuánto era? 1,25 metros por segundo. Menos el peso del elevador, que serían 600 kilogramos por 9,8. ¿De acuerdo? Vamos a ver, ya eso lo podemos meter en calculadora. Esto dice que 17,992 newtons. ¿De acuerdo? Ok. Lo otro que nos dicen es que el peso promedio de cada persona es 65 kilogramos. A ver. Entonces, esto es muy sencillo. Si queremos el número total de personas, lo único que hay que hacer es agarrar el peso total de las personas y dividirlo entre los 65 kilogramos por 9,8. Entonces, lo metemos ahí, 17,992 dividido entre 65 por 9,8. Dice que aproximadamente son 28,2 personas. Como es un número total, es un número entero, entonces estos son 28 personas. ¿De acuerdo? ¿Todos entendieron por qué era 28? No existe punto 2 persona. Entonces el elevador va a traer una etiqueta de máximo 28 personas en el elevador de aproximadamente 65 kilogramos cada una. 28 profe. personas y un brazo. Profe, ¿de dónde Sí. salía el 9,8? Ah, y es que lo que tengo aquí es el peso, ¿de acuerdo? Ajá. Esta sería la masa por la gravedad para que nos dé el peso promedio de una persona. Ok. Ok. Muy bien. Nada más déjeme revisar que yo metí todo bien.
29.840.25. Es que me parecen un montón de personas. Sí, es ese. Entonces es ese. Voy a tirar este más para abajo. Ok, quiero hacer ahora el 669. La razón es muy sencilla. Nunca hicimos un ejercicio de movimiento circular. Este es un excelente momento para hacerlo. Dice así, un pequeño bloque con masa de 0.12 kilogramos se conecta a un cordón que pasa por un agujero en una superficie horizontal sin fricción. El bloque está girando a una distancia de 0.4 metros del agujero con una rapidez de 0.7 metros por segundo. ¿De acuerdo? Luego se tira el cordón por abajo, cortando el radio de la trayectoria del bloque a 0.10 metros. Ahora, la rapidez del bloque es de 2,8 metros por segundo. ¿Qué tensión hay en el cordón en la situación original? Cuando el bloque tiene una rapidez de V igual a 0.70 metros por segundo. ¿Qué tensión hay en el cordón en la situación final? Cuando el bloque tiene una rapidez de 2,8 metros por segundo. ¿Cuánto trabajo se efectuó? La persona que tiró el cordón. Los de movimiento circular, digamos que son siempre idénticos. ¿De acuerdo? La fuerza centrípeta, no lo están preguntando, la fuerza centrípeta es la fuerza total, o sea, no es una fuerza por aparte, es la fuerza total del sistema. No la están preguntando, no la vamos a necesitar por ahora, pero sepan que la fuerza centrípeta es la misma fuerza de tensión de acá. O sea, básicamente lo que dice esto es que la sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta es cuadrado sobre R. Cuando, digamos, en el plano es solamente la tensión. La tensión es igual a la masa por la fuerza centrípeta, que es, masa por la aceleración centrípeta. Básicamente así no le entra estos problemas. ¿De acuerdo? Lo vamos a anotar más para abajo. ¿Todos de acuerdo con eso? Yo ya lo había dicho, pero nunca hicimos un ejercicio de eso. Este es un momento para hacerlo. Entonces, si ustedes tienen el bloque, sabemos de que el bloque está girando. No importa dónde esté girando, aquí está la tensión. ¿De acuerdo? Entonces, sumatoria de fuerzas en dirección radial, así es como se escribe, es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿De acuerdo? Nuestro marco de referencia en este momento, que esto es un marco de referencia y nada más puesto, está yendo en esa dirección. Así que la tensión está yendo en la misma dirección de la fuerza centrípeta. Entonces esto sería tensión, que es lo único que está aportando, igual a masa por aceleración centrípeta, que esto es V cuadrado sobre el radio que está llevando. Y ya. Así se le entra a este problema. Nos están preguntando entonces qué tensión hay en el cordón cuando estábamos en una velocidad de 0.7 metros por segundo. Lo mismo para cuando se tiró el cordón hacia abajo. 2,8 metros por segundo. Entonces nada más hay que evaluar dos veces. ¿De acuerdo? Tensión 1, la tensión inicial va a ser igual a la masa
¿cuánto era la masa de esta hora? Se me fue, ¿cuánto era la masa? 0.12 kilogramos. 0.12 por la velocidad que llevaba originalmente, que es 0.7 metros por segundo al cuadrado, dividido entre el radio original, y el radio original era 0.4 metros. Entonces la tensión inicial va a ser igual a, ya les digo, si alguien puede hacerlo en calculadora también y que me vaya confirmando. Según mi calculadora, y creo que todo lo metí bien, sí, me parece que todo está bien, dice que da 0.147 newtons. ¿De acuerdo? Sí, profe. La tensión 2 o la tensión final es demasiado fácil de ver. La tensión final es igual a masa. Bueno, la misma masa sigue siendo 0.12 por la velocidad final. La velocidad final es 2.8 metros por segundo al cuadrado, dividido entre el radio final. El radio final es 0.1 metros. Ok, entonces esto es igual a 9,41 newtons. Lo redondeé nada más. Todos los problemas de aceleración centrípeta se hacen exactamente igual. La fuerza total del sistema es igual a la fuerza centrípeta, y la fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. ¿De acuerdo? Todos los problemas se hacen exactamente de la misma manera. Los problemas de movimiento circular ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Ok. Profe, ¿Sí? Sí, alguien dijo iba a hacer algo más. Bueno. Ahora, ¿qué toca acá? ¿Cuánto trabajo efectuó la persona que tiró el cordón? Ajá. ¿Cómo creen que se le entra a esto? ¿Tenemos ahí alguna fuerza que se pueda de alguna manera integrar? Vean el gran problema que tenemos. Tenemos dos tensiones y la tensión no se mantuvo constante. Podría uno decir que uno está integrando desde esta tensión hasta esta tensión. El único problema es que no sabemos cómo fue. Así que podríamos integrar acá. Así, ¿cómo? no. No hay nada, no hay una fórmula aquí con que integrar. Es un grave problema. Bueno, en realidad sí hay una fórmula. Uno podría integrar con esto, pero no creo que sea muy sano que digamos integrar con eso. ¿Alguna otra idea? ¿Algún teoremilla por ahí? ¿Alguna herramienta que yo les haya dicho que es de las más potentes de física? Tal vez algo parecido que hicimos en el problema anterior. Lo de trabajo-energía. Muy bien. Teorema trabajo-energía. Cuando ustedes tienen algún problema a la hora de calcular algún trabajo, teorema trabajo-energía nos hace el favor. ¿Qué hubiéramos tenido que hacer acá si no usamos el teorema trabajo-energía? Trabajo es igual a la integral de la fuerza producto punto el desplazamiento. En este caso el desplazamiento es en dirección radial, desde el radio inicial hasta el radio final. Esa fuerza es la única fuerza que hay en la tensión. La tensión es igual
a la fuerza centrípeta. Hubiéramos tenido que ver cómo integramos esto, R1 hasta R2, bueno, hasta R final más bien, de la masa que es constante por la velocidad al cuadrado que no es constante entre el radio por dr. Y el problema es de que esta velocidad no la tenemos. ¿De acuerdo? Hubiera sido bastante complicado porque ahora hay que ver de dónde sacamos una fórmula para la velocidad en términos del radio. Entonces, esto se ve complicado. No lo intenten. Para ello tenemos una herramienta muy potente en la física que se llama teorema trabajo-energía. El trabajo neto, que es el trabajo de la tensión, la única que está aportando. Esperen, ¿la tensión está aportando? Sí, el trabajo de la tensión es la única que aporta. Es igual a el cambio en la energía cinética. ¿De acuerdo? ¿Por qué la tensión está aportando trabajo si el bloque se está moviendo 90 grados de la tensión? El bloque se mueve para allá y la tensión está yendo para allá. ¿Por qué es que la tensión está aportando trabajo en este caso? Tiene que ver Con la mucho en la... aceleración centrípeta. Algo así. No. En el momento en que ella se está moviendo en movimiento circular uniforme, la tensión ni la fuerza centrípeta van a aportar trabajo. ¿Por qué? Porque el movimiento es para allá y la tensión va para allá. ¿De acuerdo? Instantáneamente la tensión no está aportando trabajo, pero eso no es nuestro problema. Nuestro problema que está diciendo, hay una persona tirando hacia abajo. La única fuerza es la tensión. Entonces este bloque está pasando de aquí a acá. ¿De acuerdo? Entonces la tensión aquí sí que está generando trabajo. ¿Por qué? Porque el bloque se está moviendo no solamente allá, sino también hacia acá. Se está tirando hacia el centro. ¿De acuerdo? Como el bloque se está tirando hacia el centro, entonces la tensión es la única que está provocando eso. Por lo tanto, aquí sí aplica el teorema trabajo-energía. Y la tensión es la que está haciendo ese trabajo. La única fuerza que está haciendo ese trabajo. ¿De acuerdo? ¿Sí me entendieron eso? Sí, profe. Ok. Entonces esto es demasiado sencillo. El delta K, siempre que ustedes se pierdan, piensen en teorema trabajo-energía. Es la primera herramienta que tienen y es la que más se les olvida. De hecho, para física 2, muchos problemas salen por teorema trabajo-energía y la mayoría de gente se les olvida. En especial en los de termodinámica. El teorema trabajo-energía nos quita mucho peso de encima, nos dice mucha información de cómo está moviéndose una partícula. ¿De acuerdo? En este caso sería energía cinética final menos energía cinética inicial. Esto sería igual a un medio de la masa por la velocidad tangencial que tiene al final al cuadrado menos la velocidad tangencial que tiene al inicio al cuadrado. Ya eso sería todo. Saqué a factor el 1/2 y la masa por cualquier cosa. Entonces, vamos a ver. Eso sería 1/2 de la masa. ¿Cuánto pesaba esta vara? 0.12. 1/2 por 0.12 kilogramos por la velocidad final al cuadrado, 2.8 al cuadrado. Menos, ¿dónde está la otra? 0.7 al cuadrado. ¿De acuerdo?
profe. Nos ahorramos una integral con solo hacer esto. Y una integral muy complicada porque la velocidad, a pesar de que tiene valores definidos al inicio y al final, no conocemos cómo cambia la velocidad en los puntos intermedios. Por eso no se puede integrar directamente, ¿de acuerdo? Si uno conociera cómo es la velocidad en términos del radio, ahí sí. Pero como no conocemos la velocidad en términos del radio, digamos que el camino en la integral es de momento inaccesible. Hay que dar una fórmula de la velocidad en términos del radio. Pero no es ningún problema. Para eso está este teorema. Evitamos integrar y nos ahorramos mucho tiempo de tener que buscar algo. Alguna fórmula ahí extraña. ¿De acuerdo? Según mi calculadora, 2.8 menos 0.12 al cuadrado. Esto da 0.17 joules de trabajo. Ya, eso sería todo. Ah, no, mentira. Aquí no metí un... Estoy viendo que aquí metí algo mal en la calculadora. Me falta un cuadrado acá. 0.46, perdón. 47. Ok, ¿alguna duda con este problema? No vamos a integrar. Teorema de trabajo de energía nos ahorró muchísimo tiempo. Nos evita pasar por el lado de la integral. ¿De acuerdo? Bueno, si todo el mundo está de acuerdo, podemos pasar al siguiente problema. ¿Les parece? Sí, profe. Ok. Quería hacer uno de conservación de energía y uno de energía potencial. Déjenme ver si me va a dar chance de hacer los dos. ¿O quieren que pasemos al de conservación de energía directamente? No sé, profe. Lo que usted recomienda. Es que que está acá es muy fácil de hacer. No, hagamos los dos. ¿Quién dijo miedo? Vamos a ver, dice así, una piedra con masa de 0,2 kilogramos se libera del reposo en un punto A en el borde de un tazón hemisférico de radio de 0.5 metros. Figura, ahí tiene la figura. Suponga que la piedra es pequeña en comparación con R, así que puede tratarse como una partícula. Y suponga que la piedra se desliza en lugar de rodar. ¿Eso es para qué? Para eso de que se desliza en lugar de rodar es para evitar tener que considerar energía cinética rotacional. O sea, solo se desliza. Es un puntito y se está deslizando. El trabajo efectuado por la fricción sobre la piedra al bajar del punto A al punto B en la base es de 0.2 joules, 22 joules, perdón. Entre los puntos A y B, ¿cuánto trabajo es efectuado por la A, fuerza normal? 2, la gravedad. B, ¿qué rapidez tiene la piedra al llegar a B? C, de las tres fuerzas que actúan sobre la piedra, cuando ésta se desliza hacia abajo, ¿por qué el tazón? Abajo por el tazón, allá me perdí. No estaban por qué, no sé por qué leí un por qué. De las tres fuerzas que actúan sobre la piedra cuando ésta se está deslizando hacia abajo por el tazón, ¿cuáles si acaso son constantes y cuáles no? Explique su respuesta. Justo cuando la piedra llega al punto B, ¿cuál es la fuerza normal sobre ella hacia la base del tazón? Muy bien, esto es muy sencillo. Dice que hay una fricción, por lo tanto, hay una fricción que se está poniendo en movimiento. Si aquí está la piedra, la fricción va para allá. Si aquí está la piedra, la fricción va para allá. ¿De acuerdo?
Voy a anotarlo en rojo. Esta es la fuerza de fricción. En todo momento el peso está yendo hacia abajo. Y la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. O sea, si no saben cuándo es perpendicular a un círculo, eso es en la misma dirección del radio. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. De acuerdo. Ok. Nos están diciendo de una vez el trabajo de la fricción. Ahora muy bien. El peso es constante. Sí, ¿verdad? Siempre está apuntando hacia abajo y siempre tiene la misma magnitud. ¿De acuerdo? La fricción es constante. Bueno, antes de contestar la fricción, la normal es constante. Sí, la normal sí. Seguro. Segurísimo. Pondría las manos sobre el fuego y decirme que la normal es constante. Bueno, en dirección no, solo en magnitud, ¿verdad? Ni en magnitud ni en dirección, es constante la normal. Si estuviera yendo en línea recta, sí. Si estuviera yendo, bueno, sí, si estuviera yendo en línea recta. ¿Por qué no es constante la normal? Porque depende del ángulo que está haciendo. Y en todo momento ese ángulo va cambiando. De hecho, en este punto, en el punto A, la normal es igual a 0. Y en el punto B, la normal es igual al peso. En los puntos intermedios, la normal va a depender del ángulo que hace con el peso. ¿Se acuerdan? Este ángulo. Instantáneamente la normal va cambiando punto a punto. ¿De acuerdo? Así que la normal no es constante. Ya contestamos una parte. La fricción, por lo tanto, es una fricción cinética. La fricción es constante. Sí, La fricción, ¿cómo era? La fricción era la normal por el coeficiente. Exactamente. Si la normal no es constante, entonces la fricción tampoco es constante. ¿De acuerdo? profe. Entonces, la única fuerza constante es el peso. Las otras hubiéramos tenido que integrar. Entonces contestemos de una vez esa parte. ¿Cuáles son fuerzas constantes y cuáles no? Eso es lo más fácil de contestar. Entonces, el peso es constante. La normal no es constante, depende del ángulo. Entonces, eso implica no constante. Y la fricción, como depende de la fricción, perdón, depende de la normal, entonces tampoco es constante. Muy bien. Nos están preguntando por el trabajo de la fuerza normal. Sin hacer cálculos, la fuerza normal, ¿cuánto aporta el trabajo? Sin un solo cálculo, ¿cuánto aporta la normal? Pero 0, porque la normal siempre va contra el movimiento, siempre va a 90 grados del movimiento. No importa cómo, la normal lo único que hace es mantener la bolita sobre la superficie, únicamente. Entonces el trabajo de la normal es igual a 0. El trabajo de la gravedad. La gravedad es lo que se conoce como una fuerza conservativa.
¿Se acuerdan que habían dos fuerzas, conservativa y no conservativa? La conservativa, ¿qué es lo que le interesa? Vamos, ¿se acuerdan? No sé, profe. La fuerza conservativa, cuando uno le calcula su trabajo, resulta que el trabajo no va a depender de la trayectoria intermedia. Solo depende de los puntos inicial y final. ¿Qué quiere decir eso? Si yo quiero calcular el trabajo que tardó el trabajo hecho por la gravedad para llevarlo de aquí a aquí, solo para la gravedad, daría lo mismo que la bolita se hubiera venido por acá, que hubiera hecho esto, que hubiera hecho esto, que hubiera hecho esto. Da exactamente lo mismo. Solo le interesa puntos inicial y final. ¿De acuerdo? Aún más, la gravedad es constante. Es constante y es conservativa, entonces no hay que integrar. El trabajo hecho por la gravedad, lo único que tiene que fijarse es la dirección. Sería el desplazamiento. ¿Y cuánto fue el desplazamiento en la vertical? Bueno, eso es algo importante. 0,50. La gravedad está en todo el momento yendo para acá. Él se movió en esta dirección. Lo único que le interesa sería, digamos, puntos inicial y final. Realmente, en la gravedad, cuando usted quiere calcular el trabajo, lo único que tiene que fijarse es si va hacia abajo o si va hacia arriba. Este fue el desplazamiento, ¿de acuerdo? Vamos a ocupar ese ángulo, pero al final ese ángulo lo vamos a ocupar. O sea, el ángulo que hizo acá. No. No, ¿verdad? ¿Qué es lo único que se ocupa? El punto inicial y el final. Exactamente. Pero aún más que solo el punto inicial y el final, solo se ocupa la componente Y. Este ángulo es el mismo ángulo que está acá. No hay necesidad de sacar ese ángulo. Para nada. Este es el delta R. Bueno, el delta del desplazamiento minúsculo. ¿Qué es lo que va a pasar cuando ustedes multiplican delta R por el seno del ángulo? Por el coseno del ángulo. Sí, obtiene la componente Y. Exactamente. Solo esa componente es la única que aporta. Entonces esto sería trabajo de la gravedad es igual al desplazamiento por la magnitud del peso por el coseno del ángulo. Pero si ustedes unen este con este, lo único que les interesa es la componente Y. Y solamente la magnitud de la componente Y, ni siquiera se ocupa la dirección. ¿Por qué? Porque tanto el peso como la dirección están hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces eso sería W. ¿Y cuánto es la componente Y de eso? ¿Cuánto es la componente Y de ese desplazamiento? 0,50. 0,50, pero también se dice que es el radio. Recuerda, primero hágalo algebraico, después le hace números. Y ya. Peso por lo que se movió en la vertical. No se ocupa absolutamente nada más. Solo peso por la vertical. Y eso siempre con el trabajo de la gravedad. El trabajo de la gravedad puede ser positivo o negativo. Como es la bolita estaba yendo hacia abajo, el trabajo de la gravedad fue positivo. ¿De acuerdo? Si la bolita se estuviera yendo hacia arriba, el trabajo de la gravedad es negativo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Otra vez, profe, es que me perdí. La bolita va hacia abajo.
la gravedad va hacia abajo. No importa que la bolita estuvo deslizándose en una dirección ahí rara siguiendo el tazón. El caso es que está yendo hacia abajo. Ese yendo hacia abajo hace que el trabajo de la gravedad sea positivo. ¿De acuerdo? Ok, sí. Sí, de acuerdo, profe. Si la bolita estuviera más bien deslizándose hacia arriba, el trabajo de la gravedad es negativo. Igual a lo otro es de que cuando ustedes calculan el trabajo de la gravedad, lo único que ocupan es el cambio de altura. No ocupan nada más, solo ocupan el cambio de altura. Calculemos eso, ya que lo están pidiendo. ¿Cuánto era el peso de la bolita? 0,2 kilogramos. Y el radio 0,5. ¿De acuerdo? Profe, no falta la gravedad ahí. ¿Qué nos daban, la masa o la? Ya se me fue. Ah, sí, nos dieron la masa, no no el peso. Tiene toda la razón. 2 por 9,8 por 0,5. Yo pensé que estaban dando el peso. No sé por qué leí newtons. 0,2 por 9,8 por 0,5. Entonces esto queda 0,98 joules. Muy bien. Ok, dice. Bueno, y el trabajo de la fricción ya la dieron. Era 0,2 joules, 22 joules. ¿Qué rapidez tiene la piedra al llegar a B? De las tres fuerzas, ¿cuáles son constantes? ¿Cuáles no son constantes? Expresa su respuesta. Justo cuando la piedra llega al punto B, ¿cuál es la fuerza normal que sobre ella? Entonces, bueno, así eso lo hacemos después. Lo que importa es la rapidez. Dice que la piedra se libera del reposo. Ok. Tenemos un detalle. Nos dicen cuánto es el trabajo de la fricción. Dice que el trabajo de la fricción son 0,22 joules. La gran pregunta. ¿Eso estará bien hecho? Lo da el problema, pero estará bien reportado. Yo espero que sí, profe. No, está mal reportado. Técnicamente lo que nos están dando aquí es la magnitud del trabajo de la fricción. El trabajo hecho por la fricción sobre la piedra al bajar del punto A al punto B en la base del tazón es de 0,22, pero aquí está mal hecho. Mal reportado. Por una razón muy importante. Él se está desplazando acá, hacia abajo. La fricción está yendo hacia allá. Adivinen qué. ¿El signo estará bueno o estará malo? Está malo. Está malo. El trabajo de la fricción va a ser siempre negativo. Eso no hay quite. La fricción siempre, bueno, el trabajo de la fricción siempre se reporta negativo. ¿Por qué? Porque la fricción va contrario al desplazamiento. Siempre, 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 siempre va contrario al desplazamiento. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que vean que ustedes trabajan la fricción, ustedes le ponen que quede negativo. ¿Está bien? Sí, profe. Ok. Ahora, ¿qué queda? Tenemos todos los trabajos necesarios. El trabajo de la normal, el trabajo de la gravedad
y el trabajo de la fricción. Son las únicas tres fuerzas que están actuando. Podemos calcular el trabajo neto. Es simplemente sumar todos los trabajos. Trabajo neto es la suma de todos los trabajos. 0 más 0,98 menos 0,22. Esto sería 0,76 joules. ¿De acuerdo? Nos están preguntando por la velocidad que tiene la bolita justamente cuando llega a la base del tazón. Y tenemos el trabajo que hizo con todo para llegar a la base del tazón. Esto me sirve para calcular algo. Algo con la velocidad. Teorema de trabajo-energía. Muy bien, teorema trabajo-energía. Por medio del teorema trabajo-energía, el trabajo neto es igual al cambio de energía cinética. Y el cambio de energía cinética es energía cinética final menos energía cinética inicial. ¿Cuánto fue la velocidad que tenía la bolita al caer? Si dice que parte del reposo. Que algo parte del reposo, ¿qué quiere decir? Que su velocidad inicial era. La velocidad inicial es 0. Muy bien, 0. Entonces esto es solamente energía cinética final. Y esto es lo mismo que un medio de la masa por la velocidad en el punto B al cuadrado. Nada más es de despejar eso. La velocidad en el punto B sería igual a 2 veces el trabajo neto dividido entre la masa. Todo en raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Escojo la solución positiva porque está yendo hacia la derecha. ¿De acuerdo? No voy a escoger la solución negativa por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el mismo problema, el dibujo nos dice que ya está yendo a la derecha. Entonces la solución tiene que ser la negativa. Entonces nada más esto es de meterlo en la cálculo. 2 veces por 0.76 entre 0.2 kilogramos, creo que decía, ¿verdad? Sí, creo que era eso lo que decía la masa. Déjame un segundo para calcularlo. 2 por 0.76 entre 0.2. 2.76 metros por segundo. Ya, esa sería la respuesta. De las tres fuerzas que actúan sobre la piedra, cuando esto se desliza hacia abajo, ¿cuáles son constantes y cuáles no? Ya eso lo dijimos, explique su respuesta. El peso es la única porque el peso siempre va hacia abajo. La normal depende del ángulo y el ángulo va cambiando en todo momento. Y la fricción depende de la fricción, de la normal. La normal no es constante, por lo tanto la fricción tampoco es constante. ¿De acuerdo? Justo cuando la piedra llega al punto B, ¿cuál es la fuerza normal que es de ella hacia la base del tazón? Y la fuerza normal es igual al peso. En el punto B ya es el punto más bajo. El ángulo ya está diciendo que es como si estuviera horizontal. La normal en el punto B es igual al peso. Ya, eso es todo. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Tengo un problema más, pero mejor lo hago la próxima. 2 problemas más. Perdón. No me dio chance de hacerlos. Ya son las 4:45. 4:46. Lo voy a dejar hasta acá la clase. Voy a poner a grabar
y hago estos dos problemas en la clase presencial. ¿De acuerdo? También los puedo hacer en consulta si quieren, pero mejor los hago en la clase presencial. De acuerdo. Profe, acuerdo. ¿será que los puede pasar para irlos ploteando ahí? Sí, claro. Ahorita los paso, entonces. Entonces déjenme parar la grabación.